a la palabra caminos nos habla a nosotros de carreteras. Pensamos inmediatamente en autopistas. Pensamos también cuando viene la palabra camino en calles, en ciudades. Pero también otra cosa, pensamos en señales de tránsito, caminos. Y sí, estas son de las cosas que vamos a estar usando como ilustración, pero lo que vamos a hablar acá son los caminos de la vida. Y esta vida nos ofrece diferentes tipos de caminos. Y nuestro futuro va a depender mucho de los caminos que nosotros escojamos en el presente. De hecho, el lugar donde tú estás ahora mismo es el resultado de una decisión que tú tomaste hace un tiempo, con la persona donde estás, en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas. La vida que tienes son resultado de un camino que tú escogiste, una decisión que tú tomaste. Todos nosotros nos hemos encontrado en viajes para diferentes lugares. Y en ese camino encontramos diferentes cosas. Primeramente hay lugares que se pueden escoger varios caminos. Y cuando escogimos uno de esos caminos, quizás porque era más cerca, quizás porque el camino está en mejor condición, o por cualquier otra razón, en ese camino nos vamos a encontrar con diferentes cosas. Algunas de ellas que no planeábamos o que no la esperábamos. Algunas de ellas porque quizás el camino que escogimos pensábamos que nos iba a ir bien, porque se sentía bien, se veía bien, pero al final, en el trayecto, recién nos damos cuenta que no era un camino bueno. Y es nuestra esperanza que al final de esta palabra, tú y yo podamos estar seguros, tener la seguridad de que estamos en el camino correcto y que si no lo estamos, entonces podamos volver a ese camino. En el versículo que mi esposa leyó en Proverbios 14:12, dice una vez más la palabra de Dios, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen excelentemente bien, se sienten bien, me siento importante, me siento cómodo, porque estoy tomando una decisión del momento, del aquí y del ahora, sin medir las consecuencias luego que voy a enfrentar en ese camino. De hecho, recuerdo mucho que mis padres decían cuando estábamos hablando de planificar algo que todavía no sabíamos qué hacer. Mis padres decían, bueno, la carga se acomoda en el camino. Bueno, en ciertas cosas es cierto, pero en la vida, lo que tiene que ver con la vida de nosotros, las cosas no se acomodan en el camino. Tiene uno que tener la seguridad de que está escogiendo el camino correcto, porque las cosas no se van a acomodar en el camino.
En este camino de la vida, tú y yo, amado hermano, hemos escogido un camino. Y es el camino de Dios, el camino de la salvación. Tú y yo hace un tiempo tomamos la decisión de seguir el camino de Dios. Pero aún en este camino hay peligros. Una de las cosas que puede suceder cuando vamos caminando, manejando por la carretera, por las calles, por un highway, es que de repente podemos ver cosas en el camino que nos llamen la atención. Hay que bajarse del highway. Imagínese un highway que vaya usted por una vía expreso, por un interestatal, como le llaman aquí en Estados Unidos. Pero llega un momento que tiene uno que salirse, ya sea a echar más gas, más gasolina, más combustible, o a comer, o a ir al baño, o simplemente a descansar. Y hay veces que uno no tiene necesidad de pararse, pero simplemente algo que uno vio en el camino le llamó la atención. Y cuando decidimos salir por una de las salidas, sabemos que tenemos que salir, hacemos lo que tenemos que hacer, pero siempre recordamos que tenemos que regresar otra vez al camino en donde estábamos. El peligro está que en la salida, al salirse uno del camino, o salir porque algo le llamó la atención en ese camino y se salió detrás de aquello que le llamó la atención o que necesita hacer, pueden haber muchos peligros. Muchos peligros. Igual en el camino de Dios, en este camino estrecho, hay peligros y peligros muy fuertes. Y queremos ver algunos de estos peligros que hoy en día nosotros como creyentes, la Iglesia de Cristo, está enfrentando con gran ímpetu, con gran auge. Se está expandiendo como una plaga, como una pandemia, estos peligros. Caminos que parecen rectos dentro de la iglesia, pero que el final es camino de muerte. Se ven bien, se sienten bien, pero es un camino torcido que nos va a llevar hacia la muerte. Y quiero invitarles a que vayan a 2 de Corintios en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos 3 y 4. Estos hermanos de la iglesia de Corintios habían comenzado en el camino de Cristo y ellos tenían mucho conocimiento. Allí habían dones, ministerios diferentes, una iglesia que había crecido grandemente, no solamente en número, sino también en conocimiento. Pero también una iglesia aquí de los Corintios en la que habían muchos desórdenes, producto de haberse salido del camino. Porque hay muchas cosas en este camino cristiano que se nos presentan, que nos pueden llamar la atención, o como dice la palabra de Dios, que tienen apariencia de piedad. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4, Dios a través del apóstol Pablo le está advirtiendo a estos hermanos que se han salido del camino y otros que estaban por salirse del camino, de estos
peligros que estaban atacando a aquella iglesia, a aquellos creyentes, pero que también hoy en día están atacando a muchos creyentes y a muchas iglesias, a muchos ministros, siervos de Dios, que se han salido totalmente y muchas veces ni siquiera cuenta se dan que están totalmente fuera del camino. Creyendo que están en el camino, están fuera del camino. ¿Cuáles son esos peligros? En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios, el apóstol diciéndole aquí a estos hermanos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mis amados hermanos, en este camino es un camino bueno, es un camino precioso, es el camino verdadero, pero en este camino hay peligros. Y aquí el apóstol está hablando de Eva, cuando la serpiente estaba hablando con ella y que Eva vio aquel árbol que dice que era bueno para comer, agradable a la vista y árbol codicioso para alcanzar sabiduría. Sus ojos fueron impresionados con este árbol. Su intelecto, su inteligencia fue impresionado con este árbol, los de Eva. Sus oídos, al oír a la serpiente diciéndole a ella, no vas a morir, sino que tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los sentidos de Eva, ojos, oídos y también su intelecto fueron impactados, fueron confundidos con la apariencia de la idea o del mensaje de la serpiente. Por eso el apóstol Pablo le dijo que su temor era que los sentidos de esos hermanos en la iglesia de Corinto estaban siendo o podían ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay mensajes, hay ideas, hay énfasis que se hacen en las iglesias, que aún son cosas que están en la palabra de Dios, que nos desviamos hacia ellas, y son cosas que sí están en la palabra de Dios, que sí vienen de Dios, pero que no tienen nada que ver con el camino verdadero, el camino. Y sin darnos cuenta, o sin la iglesia completa darse cuenta, hace rato que están fuera de ese camino, detrás de otras cosas que ofrece el camino. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 11 dice, porque ¿cuál es el peligro y el temor que tiene el apóstol Pablo con estos creyentes? Dice, porque si viene alguno predicando, y aquí vienen los peligros, 3 peligros, hermano, que tienen que ver con el camino. Primero, a otro Jesús que el que os hemos predicado. Segundo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Segundo peligro. Y tercero, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Dice el apóstol, bien lo toleráis, o sea, bien lo reciben. Porque el apóstol estaba predicando la verdad a ellos y ellos no querían recibir el mensaje del apóstol Pablo, que era un mensaje centrado en el camino, en la verdad. Pero ellos habían sido atraídos por otras cosas que están dentro de este camino, pero que también nos pueden desviar. ¿De qué 3 cosas el apóstol estaba hablando?
otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué otro Jesús? Porque el evangelio, el Jesús que se le estaba predicando a estos creyentes de la iglesia de los Corintios, era un Jesús dividido de grupitos, de élites. Dentro de la misma iglesia habían grupos. El Jesús que le estaban predicando en esta iglesia era un Jesús totalmente diferente al Cristo de la gloria de la palabra de Dios. Un Cristo dividido, un Cristo de grupos, un Cristo de élites dentro de la iglesia. Grupitos dentro de la iglesia. Los que tienen más unción, los que tienen menos unción, los que buscan más de Dios, los que buscan menos de Dios, los que diezman más, los que diezman menos. Grupos dentro de la iglesia. También en esta iglesia había un problema de que se le estaba dando demasiado énfasis al bautismo en agua. Y esto también, aunque es un mandato de Dios, estaba provocando división porque ellos estaban centrando en el bautismo. El Jesús, tristemente, que hoy día se predica, es el Cristo de la historia, el Hijo de María, que multiplicaba los panes y los peces, que hacía milagros y por donde quiera que él veía una necesidad, él la suplía, porque él es Dios, él es todo misericordia. Y cuando Dios ve una necesidad, él la va a suplir. Pero eso no fue lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mucha gente en aquel tiempo comenzó a seguir a Jesús, no porque él era Dios, no porque él merece toda gloria, toda honra, él merece ser servido, sino que buscaban a Cristo por los panes y los peces, por lo que él hacía, por los milagros. El Jesús que se está predicando en muchas iglesias hoy en día en Dallas, Fort Worth, en otros estados, en otros países, es un Jesús que existe para satisfacer mis necesidades. El Jesús que me hace milagros, el Jesús que me sana, el Jesús que me da trabajo, el Jesús que me ayuda. Ese es otro Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí a los creyentes, cuidado, que en este camino se nos pueden presentar cosas que parecen que son, pero no son. Es un Jesús que se predica hoy en día humano. Un Jesús que es como una máquina expendedora donde usted le entra una moneda de 25 centavos o $1 y luego usted escoge el sabor de refresco o de soda o la marca de las galletitas o el donut o el producto que usted quiera y usted escoge. Es el Jesús que se está predicando en las iglesias, en la mayoría de iglesias en esta ciudad y en muchas partes del mundo. Un Jesús totalmente diferente al Jesús de la palabra de Dios. Como resultado, tenemos una gran cantidad de creyentes, una generación de creyentes que andan buscando, adorando a Jesús, buscando a Cristo por lo que Cristo le pueda dar. Pero cuando no reciben lo que ellos están esperando o lo que un profeta le dijo, poniéndole las manos en sus hombros, le dijo que iba a recibir alguna profecía, esperan un tiempo y si no reciben de Dios el cumplimiento de esa profecía que según un apóstol o un profeta le dio, entonces se van de esa iglesia y van a la otra a ver qué pescan allí, a ver qué encuentran. Y como allí no hay lo que andan buscando,
algo personal, a un interés personal, entonces van a la otra y así andan saltando, buscando ese Jesús que está diseñado, hecho a la medida de ellos. Un Jesús que existe para la iglesia y no al contrario. La iglesia existe para y por Jesús. Se predica un Jesús y de él solamente se habla todas las cosas que él puede hacer. Pero ¿qué tal si comenzamos a hablar de su gloria, de su poder, de su dignidad, de quién él es, que él es espíritu, que él no es hombre, que él merece toda gloria, toda honra, toda exaltación, aunque él nos dé o aunque él no nos dé nada? Porque lo más grande, y hemos dicho aquí muchas veces, que Cristo nos ha dado, que nada se puede comparar con ello, es nuestra salvación, porque a ti y a mí nos tocaba castigo eterno en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ya todo lo demás es añadidura, dice la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, siervos de Dios, estamos provocando y haciendo que congregaciones enteras se vayan tras las añadiduras, el Cristo que da cosas. Y no detrás de Jesucristo. Por eso el apóstol le decía, cuidado, hermanos corintios, porque se está predicando ahí a otro Jesús que parece que es Jesús, pero no es. Es cierto que Cristo tiene el poder para sanar, para levantar, para resucitar aún de los muertos. Yo creo un Cristo poderoso que todavía hace milagros, pero yo le adoro, yo le sirvo a Él, no por lo que Él hace solamente, sino también por quien Él es. Mucha gente teniendo una relación con Dios de interés, por interés, en base a lo que Cristo hace por mí, cuando ya Él lo hizo todo por mí en la cruz del Calvario. El apóstol también le advierte a estos hermanos en la iglesia de los Corintios acerca de otro espíritu. Otro espíritu. Hubo un tiempo, amados hermanos, en la historia de la iglesia, en el pasado, en el que se formaron movimientos alrededor de la persona del Espíritu Santo. La gente comenzó a hablar en lenguas y comenzaron a haber diferentes manifestaciones en aquellas iglesias. Pero déjenme decirle que estos son asuntos proféticos, que eso nada tiene que ver con el camino. Ese movimiento que se formó en la historia de la iglesia provocó que mucha gente entonces fueran a la iglesia solamente a esperar que algo sucediera, que se mueva el techo, que la gente caiga al suelo, que la gente comience a patalear, que la gente comience a vociferar, que la gente tenga una profecía todos los cultos, todos los días, que pase algo sobrenatural todo el tiempo. Señales, andan detrás de las señales todo el tiempo. Y si no pasan estas cosas, si no sienten algo, si no sienten escalofrío, si no ven que la gente se caen, creen que el Espíritu Santo no está ahí. Pero déjame decirte en esta tarde que el Espíritu Santo se mueve de la manera como Él quiere. Y el desorden puede confundirse con la presencia del Espíritu Santo. Las emociones de oír una batería, un drum que está tocando, una trompeta, un címbalo, un chofar, un cuerno de lo que tocan, todas estas cosas pueden influenciar nuestros sentidos y hacernos pensar que estamos sintiendo la presencia de Dios, y lo que hay es emoción. Creyentes que no paran de llorar y lloran y lloran y lloran y lloran en los servicios, pero su vida sigue igual, no hay cambio, no hay transformación, y a esto le llaman una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Muchas iglesias, amados hermanos, se está metiendo la brujería,
Se están metiendo espíritus malignos, demonios, y se están manifestando dentro de la iglesia. Y la gente cae por el suelo y comienza a hablar supuestamente en otras lenguas, pero son poseídas por demonios. Se está mezclando las cosas de Dios con las cosas del mismo Satanás en muchas iglesias. La relación con el Señor no es cuestión de lo que yo siento. La relación con el Señor es tener fe de haber creído que Dios dijo que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Es creer eso. Y es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que es necesario que los que se acercan a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sentir escalofrío, sentir cosas en el aire, no tiene nada que ver necesariamente con sentir la presencia de Dios o con que el Espíritu se esté sintiendo o moviendo, como dicen algunos. El apóstol le advertía, le daba una voz de precaución, un warning, como se dice en inglés. Cuidado, porque en la iglesia se pueden sentir espíritus malignos también. Se pueden sentir cosas que no vienen de Dios, o pueden venir de la emoción, o pueden venir directamente de espíritus demoníacos que están entrando en las iglesias. Se han entrado una serie de cosas, amados hermanos, y como hemos dicho en otras veces, a veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿La iglesia está en el mundo o el mundo está en la iglesia? ¿La iglesia está entrando a este mundo a predicar o es el mundo que está entrando dentro de la iglesia? Y confundimos todas esas cosas, todas esas mezclas de orígenes paganos y demoníacos o carnales dentro de la iglesia, la confundimos con el camino y no tiene nada que ver. ¿Qué hace que te vayas a una iglesia o que estés en una iglesia donde supuestamente se mueve el Espíritu Santo cuando tu vida no está siendo transformada? Te estás engañando a ti mismo. Tus sentidos están extraviados. Porque eso nada tiene que ver con el camino. Otra advertencia que el apóstol le daba a estos hermanos en el versículo 4 de 2 Corintios 11 era acerca de otro evangelio. Y hoy en día, mis amados hermanos, estamos experimentando la misma cosa. Se nos presenta otro evangelio. Pero el que no conoce el evangelio de Jesucristo fácilmente se puede dejar llevar por la corriente de otros evangelios. Por ahí anda un mal llamado el evangelio de la prosperidad. Aquellos que en cada mensaje, en cada testimonio, en cada cosa que dicen, todo tiene que ver con dinero. Y que si tú tienes dinero y Dios te da dinero y tú eres próspero económicamente, eso significa que tú necesariamente Dios está contigo, pero eso es una mentira. Buscan el dinero. Son creyentes en Cristo, ministros de Dios, por ganancias, por intereses, asalariado. Y ordeñan las ovejas 2, 3 veces en un mismo servicio. Venden los milagros, subastan los milagros, le ponen precio los que tienen 500, los que van a dar 1000, los que van a dar 100 y también los separan, lo ponen en grupos. Era eso exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, grupitos, élites dentro de la iglesia, mercaderes del evangelio. Y le dicen a la gente, mientras más dinero tú des, mientras más dinero tú ofrende, más dinero Dios te va a dar, más casa o propiedad de Dios te va a dar. Ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio que vemos en la palabra de Dios. En este camino también hay peligro. Y esos peligros son esos tres que el apóstol le decía a estos hermanos de la iglesia de los Corintios.
otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, como los que estamos viendo tristemente hoy en día. ¿Por qué entonces, si alguien que conoce la palabra de Dios sabe lo que dice la palabra de Dios, y aun aquellos que no conocen son fácilmente confundidos o extraviados, y otros son como cuando usted va por el camino y de repente comienza a darle sueño, comienza a sentir cansancio, fatiga, y de repente comienza a salirse poco a poco del camino y ni cuenta se da de que se está saliendo del camino. Y ahí es que pasan los grandes accidentes, porque en este camino, el camino al cielo, el camino cristiano, hay muchos peligros. Y el sueño, la fatiga, la monotonía, la rutina nos pueden hacer desviar de este camino sin ni siquiera, que es lo más peligroso, darnos cuenta que hace rato que estamos desviados, prestando la atención más a las cosas del camino que al camino mismo. O levantamos mucho los milagros, las profecías, o levantamos mucho las alabanzas, o una doctrina en particular que nos llama la atención. O le damos más cabida a las experiencias, a sentir cosas. Todo esto puede ser posible, pero nada tiene que ver con el camino. Y esas mismas cosas que Dios ha dejado para beneficio de la iglesia nos pueden desviar del camino que es Cristo. ¿Dónde radica el problema? ¿Por qué podemos ser presa fácil de ser desviado de este camino? Porque es un problema del corazón. Es un problema que está allí en el corazón, en la naturaleza nuestra. Nos gusta probar cosas nuevas, nos gustan las experiencias nuevas. Eva conocía solamente el camino recto. Tenía alimento de sobra en el huerto del Edén. Pero la serpiente le presentó aquel árbol que dice la palabra de Dios que se veía bien. Que el árbol también era bueno para comer y algo codiciable para alcanzar sabiduría. Los sentidos de Eva fueron extraviados del verdadero camino. ¿Por qué? Porque en el corazón de Eva entró la curiosidad de conocer otras cosas a las cuales Dios no la envió, no le dijo a ella que se metiera o que experimentara. En Jeremías 17:9 expresa exactamente lo que estamos diciendo en este punto. El problema está en el corazón. Nos llama la atención las experiencias, las cosas sobrenaturales, las cosas sensoriales, las cosas que afectan nuestros sentidos. Nos llaman la atención, pero también nos desvían del camino. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y al final termina diciendo, ¿quién lo conocerá? Aleluya. Es en el corazón, hermano, donde se alojan todos los pensamientos, los sentimientos, que cuando vienen cosas de afuera, externas, nos tocan esas fibras de nuestro sentimiento, de nuestro corazón, o el conocimiento también, que parte de nuestros sentidos. Fácilmente nos dejamos arrastrar por esas cosas. Y el corazón nos hace sentir que todo está bien, se ve bonito, sabe bien y aparentemente voy a crecer, voy a alcanzar riqueza, voy a alcanzar fama, voy a ser influyente o voy a hacer esto o aquello o lo otro. Pero el fin, dice Proverbios 14:12, es camino de muerte.
un corazón que no está alineado con la palabra de Dios. Es un corazón que está expuesto a ser extraviado por muchas cosas que están en este mismo camino. Es triste ver cómo siervos de Dios, siervas de Dios, que para mí han sido de gran bendición en mi vida, hoy en día están totalmente extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Andan detrás de otras cosas, andan detrás del Cristo de las cosas de Cristo y no detrás del Cristo de las cosas. Andan detrás de los panes y de los peces. Andan buscando allí, experimentan allá en la iglesia, porque ya se han cansado, la rutina ha llegado, lo ha absorbido, lo ha succionado. Totalmente lejos del camino. Y lo que es más peligroso es no saberlo, que estamos lejos del camino. Hace rato, yo recuerdo una vez que de pequeño en mi ciudad fui a ver una competencia en motores, le llaman motocross, competencia de motores. Y en esa competencia había mucha gente, una multitud grande, y yo estaba pequeñito. Cuando terminó la competencia, yo quería regresar, tenía que regresar a mi casa. Pero el problema era que había tanta gente y luego también en aquel lugar habían construido edificios por apartamento y todos eran igualitos. Que cuando yo comencé a caminar, no me sacaba al lugar donde yo quería o sabía que tenía que llegar para ir hacia mi casa. Y daba vueltas y vueltas y vueltas. Veía un edificio allá y cuando iba terminaba en el mismo camino porque todos los edificios se parecían. Estaba dando vuelta en círculos, estaba cansado, frustrado. Ya comenzó el miedo a embargarme porque se estaba oscureciendo. Mis amados hermanos, así mismo nos puede pasar en este camino. Hay muchos Jesús que se están predicando, otros espíritus que se están sintiendo dentro de la iglesia, otro evangelio siendo predicado. El problema es que se parecen tanto al evangelio que está en la palabra de Dios, que nuestros sentidos son extraviados. Y eso, unido a un corazón engañoso y perverso, dice la palabra de Dios, es la receta perfecta para que hagamos nido en el lugar donde yo quiero estar y no en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Por eso es que hay muchos creyentes que están acostumbrados a estas emociones y todas estas cosas que sienten y que buscan sentir en una iglesia, que andan buscando. Cuando llegan a un lugar donde se le predica la palabra de Dios, lo exponen a la palabra de Dios. Eso les aburre, le da sueño. Ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque no hay toda esta brincadera y todas estas emociones y lloradera y profecías tras profecías y gente saltando y cayéndose por el suelo, todo el mundo hablando en lengua al mismo tiempo. Un pleno desorden. Su vida fuera de la iglesia, un desorden. Pero ellos andan buscando estas cosas que no tienen nada que ver con el camino. Nada que ver. Y ahí van, engañados, detrás de lo que parece, pero no es. No todo lo que brilla es oro, dice un refrán. No todo lo que brilla es oro. Es un corazón que nos engaña, nos hace sentir cosas, nos hace sentir bien, sin que nosotros nos demos cuenta que nos estamos muriendo, que vamos hacia un camino fijo, consistente, seguro hacia la muerte, hacia la destrucción.
Muchos de esos caminos, tristemente, no tienen salida. Así como hay calles, lugares donde usted llega, que ya no hay salida. Aquí en Estados Unidos usted llega a lugares donde dice, calles que dice dead end, dead end. Y la traducción es sin salida. Pero si usted lo traduce literalmente, lo que significa dead end es final de muerte. Un fin de muerte. Y así, muchos de esos caminos que muchos creyentes andan buscando, confundiéndolo con el camino, andan buscando experiencias. Al final son camino de muerte. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Muchos creyentes andan buscando ese siervo o esa sierva de Dios que va a orar por ellos. Y así, orando, ese siervo va a provocar un milagro en la vida de esas personas, que va a hacer lo que esas personas tienen que hacer en su vida, que es obedecer la palabra de Dios, que es someterse a la palabra de Dios. Quieren poner la responsabilidad de ellos ser obediente a la palabra de Dios en manos de un siervo o de una sierva, que ore y que de repente ese hombre deje de ser violento, de ser mentiroso, de ser engañador, cuando eso es una responsabilidad suya y mía. Dios puede darte el poder, te puede dar la unción para tú vencer, pero tú y yo tenemos que decidir obedecer la palabra de Dios en esas áreas de nuestras vidas. Camino de esto, hermanos, que cuando vienes a darte cuenta, ya estás tan lejos y tan metido que ya no puede diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. Los sentidos están totalmente extraviados, revueltos. Algunos quizás están caminando esos caminos, buscando cosas en el evangelio, en la iglesia, en las iglesias, buscando experiencias. Y lo que ha habido es muerte, porque es obedecer la palabra de Dios lo que da vida. Es esa palabra que da vida. No la iglesia, no el predicador, es la palabra de Dios. Someternos a la palabra de Dios. Otros han escogido el camino de los vicios. Y creen que el camino de las drogas, el alcohol, el cigarro o cualquier otro tipo de vicio lo iba a hacer feliz, lo iba a ayudar, y hoy en día están encadenados, están agarrados como un pez, con una carnada, con un gancho en la boca. Al principio ese camino de los vicios se veía muy bonito, muy placentero, se sentía muy bien, te hacía sentir el hombre más fuerte del mundo, el más macho, la mujer más elegante del mundo, la más atractiva. Pero hoy en día estás mirando las consecuencias de haber escogido ese camino. Hay caminos que te van a hacer sentir más hombre que todos los hombres. Hay caminos que te van a hacer sentir más mujer que todas las mujeres. Hay caminos que te van a hacer sentir pastor más que todos los pastores. Ministros más que cualquier ministro. Pero son camino de muerte. Cuando te vas a la casa y estás solo, tú y el Señor, ahí está la realidad. La misma persona vacía, porque ya se salió del camino. El camino del orgullo. Hay gente que han decidido darle al orgullo cabida en su vida y están sufriendo ellos y han hecho sufrir a otras personas. El orgullo no lo deja disfrutar de nada.
ni disfrutar nada, ni a nadie. Porque es más grande su orgullo, su ego, que cualquier otra cosa, que su familia, que sus hijos, que su esposo, que su esposa. El orgullo es demasiado grande y es un camino de muerte. El camino de la violencia. Estarse peleando con todo el mundo, golpear, resolver con puños, con un balazo, con insultar verbalmente a los demás. Es un camino de muerte. Y toda la destrucción que tú sabes que ha creado en tu vida, ese camino de violencia. El camino de la mentira. Tarde o temprano vas a caer en tu propia mentira, en tu propia trampa. Es probable que ahora estés disfrutando todavía, pero tú sabes que estás viviendo una vida de mentira, mentira tras mentiras. Algún día ese mismo camino de mentira, el mismo diablo que te ha dado esa fuerza para mentir, esa habilidad, eres un maestro, una maestra de la mentira. Ese mismo Satanás un día te va a pasar factura. Y todo eso, todo ese mundo de mentira, ese castillo de mentira que te has creado, con el que has vivido, un día se va a derribar todo. Y te va a caer todo de una. El camino del engaño. Donde quiera que vas, andas transeando, engañando, embaucando, envolviendo a los demás. Un día tú vas a caer en ese mismo engaño. La justicia de Dios es así. No hay nada, dice la palabra, oculto que no haya de ser traído a la luz. Todo, dice la palabra de Dios, que Dios traerá a colación toda obra, sea buena o sea mala. Es tonto, es falta de inteligencia vivir una vida de mentira y una vida de engaño, porque tarde o temprano vas a caer por la misma mentira y por el mismo engaño. Y ya muchos han caído y han tenido grandes pérdidas por la mentira, por el engaño, por la falsedad, por la hipocresía. Dice un refrán que el que a hierro mata, a hierro muere. Si vives en base a la mentira, al orgullo, a la falsedad, al odio, es lo que tú vas a recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y de hecho, muchos de ustedes que están mirando este sermón ya están pagando las consecuencias de una vida de vicios, alcoholismo, drogadicción, placeres, pornografía, orgullo, violencia, mentira, engaño, odio, racismo, hipocresía. Muchos ya están cosechando lo que han sembrado. Y esos son caminos de muerte, caminos sin salida. Fin de muerte. Yo tengo una buena noticia para ti en esta tarde. Y es el consejo de Dios para ti. En Jeremías 6:16 dice la palabra de Dios. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jehová le dice aquí a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel: pare, stop. En algunas calles por las que nosotros manejamos en la ciudad, en los pueblos, están esos letreros. Aquí dice stop,
En otros lugares dice, pare. En el camino en el que estás yendo es un camino malo. Estás ya a punto de desaparecer. Te queda poco tiempo en ese camino. Y el Señor le dijo, para, stop. Y mira, checa bien alrededor. Pregunta por el camino antiguo, la senda antigua, de donde te saliste hace tiempo y ni siquiera cuenta te diste tal vez. Pregunta cuál sea el buen camino, porque en el que estás andando ahora es un mal camino. Pero no solamente dice que pregunte, cuando lo encuentres dice, andad por él, andad por él, no te desvíes hacia otras cosas, aun sean cosas que están ahí en la palabra de Dios, no tienen nada que ver con el camino. Anda por él. Y como resultado, cuando reencuentres otra vez el camino que dejaste, ese camino antiguo que abandonaste en algún tiempo en tu caminar con Cristo, dice, hallarás descanso para tu alma. Una de las cosas que yo he visto, mis amados hermanos, en mi tiempo sirviendo al Señor, es que esta gente que andan buscando siempre experiencia y buscando qué es lo próximo que Dios va a hacer en su vida, cuál es la próxima profecía, cuál es la próxima moda en las iglesias. ¿Quién es el predicador de moda ahora, el que está pegado? ¿Cuál es la próxima alabanza? Son personas que no encuentran disfrute, plenitud en su vida. Son barril sin fondo, siempre andan buscando cosas. Y en ese proceso que son extraviados, son engañados con un falso Cristo, un falso Espíritu Santo y un falso evangelio. Y tristemente al final del versículo, esta gente respondieron, no andaremos. Porque hay muchos, mis amados hermanos, que no entienden, no es que ya no saben, no es que no conocen, es que quieren seguir en ese relajo. Quieren seguir en esas cosas. Eso es lo que les gusta. Eso es lo que les llama la atención a su carne, a su sentido, a su intelecto. Eso es lo que lo llena. Y aunque saben que están extraviados del camino, que es uno solo, quieren seguir en esas. Pues que le vaya bien. Pero la palabra de Dios dice que son camino de muerte. La buena noticia de este mensaje que estoy compartiendo contigo hoy es que hay caminos que tú caminas manejando en este mundo, las carreteras, que ya cuando llegaste al fin no hay manera de regresar. Pero en Cristo, Dios permite que si te has extraviado en este camino o en el camino de la vida, Dios sí permite que puedas doblar otra vez, retornar. Y si no hay por dónde retornar, la palabra de Dios dice que Él abre camino donde no hay. Y en esta tarde, Dios te está diciendo, estoy con este mensaje de advertencia para tu vida. Estoy abriendo camino. Regrésate por donde viniste, como le dijo Dios a Elías. Dios te está diciendo con claridad ahora, regrésate al camino, no a las cosas del camino, aunque te parezcan buenas. Y son buenas, porque son de Dios. Dios te está permitiendo ahora. No importa qué tan extraviado, qué tan profundo estés en ese camino en el que entraste. Te está permitiendo que retornes. Como se dice aquí en inglés, que hagan U-turn. Y si no hay, si tú te arrepientes hoy en día, si tú decides regresar a ese camino, Dios abrirá lo que tenga que abrir para que puedas regresar de nuevo. Es un camino
una decisión de vida o muerte. Para algunos le puede costar la vida eterna y para otros les puede costar su propia vida física de seguir en el camino por el que van transitando. Siento decirte de parte de Dios, algunos que están mirando que tienen el tiempo contado de seguir por ese camino. Ese tiempo se está agotando y esta es la oportunidad que Dios te está dando para que regreses y te salga de ese mal camino. ¿Cuál es ese camino? ¿Será ese el camino de los milagros? ¿De sentir cosas? ¿De experimentar cosas? ¿De ver visiones? ¿De profecías? ¿De unción? ¿De sanidad? ¿Será ese el camino que a muchos lo ha extraviado y que son de las cosas que muchos creyentes, iglesias completas están buscando? ¿O cuál es o quién es lo que dice la Biblia que es el camino? ¿Serán las doctrinas? ¿Será la teología por donde muchos se han extraviado pensando que están predicando el evangelio y lo que están predicando es pura letra muerta? Puros datos geográficos, históricos. Muchos hijos de Dios que se han extraviado y sumergido en el intelectualismo cristiano. Ya a veces predican y nadie entiende lo que están hablando. En Juan 14:6 dice cuál es ese camino. Alguien le preguntó a Cristo, muéstranos el camino. Y Cristo le dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este camino, esta carretera, este highway tiene un solo nombre y ese nombre es Jesús de Nazaret. Si nos salimos de ese camino y nos desviamos por el camino de las doctrinas, de los milagros, de las experiencias, de sentir cosas, de los dones, de ministerios, de aquí, de allá, son caminos de muerte. Vamos a morir espiritualmente. Pero si permanecemos en ese camino, tendremos vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo, ahí en ese libro de los Corintios, le decía de esta misma manera, yo predico a Cristo y a ese crucificado. Y cuando estuve con ustedes, fui una persona sencilla. Procuré no saber otra cosa más que Cristo. Porque el problema también con muchos mensajeros, sermoneros, predicadores, es que quieren meter tantas cosas en el evangelio que empañan el mensaje sencillo del evangelio de Jesucristo. Me gusta tanto cuando Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hay un momento que el predicador, que el sermonero, que el mensajero tiene que quitarse de en medio, dejar de buscar protagonismo y dejar que solo sea la persona de Cristo que trate con las personas, la palabra de Dios. Eso es lo que transforma. Y si tú quieres regresar, si tú crees que has llegado al final de ese camino que tú elegiste, no eres feliz, estás confundido, estás extraviado, esta es la oportunidad de volver a la senda antigua, al Evangelio, al Espíritu Santo verdadero, al único Jesús, al Jesús de la palabra de Dios. Si tú quieres hacer eso, si ya te has rendido o estás por rendirte, porque no encuentras ya salida en el camino en que estás
en que estás envuelto, déjame decir que Dios te está permitiendo que regrese, que retorne, un U-turn. Él es el que abre camino donde no hay. El primer paso que tienes que dar es entrar al camino si todavía o nunca has estado en el camino. Y lo puedes hacer ahora mismo, repitiendo conmigo esta oración. Repite conmigo para que tú entres a este camino, para que Cristo entre a tu vida como Señor y Salvador. Repite conmigo. Padre amado, en este momento vengo delante de ti. Gracias por esta palabra. Ahora entiendo que estoy en un camino extraviado. Ahora sé y creo que no es el final. Que tú me estás permitiendo que regrese y que salga de este mal camino. Ahora sé, Señor, que tú eres el verdadero camino, el camino bueno. Y ahora yo vengo a ti. Me arrepiento de haber caminado por este camino malo. Tú lo sabes todo, Señor. Yo te pido perdón. Te pido, Señor, que me limpie, me purifiques. Te acepto como mi Señor y Salvador y te invito a entrar a mi corazón. Gracias, Padre, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. También yo quiero orar por ti, amado hermano que estás mirando. Tú que sabes exactamente que te has salido del camino. Que estás, como se dice en inglés, way off. Es tiempo de regresar al camino. Es tiempo de pedir perdón, de arrepentirte. ¿Sabes qué? A cualquiera nos puede pasar que vamos caminando, manejando en el highway, en la carretera. De repente llega un sueño o algo que nos distrae en este camino y nos saca poquito. Pero ¿sabe qué? Por eso es que ponen en las orillas de la carretera, ponen estas cositas para cuando te salgas, las llantas o las ruedas de tu vehículo suenen para que te despierte, para que te alerte de que te estás saliendo de camino y que estás entrando a una zona peligrosa. Este mensaje es Dios diciéndote, son esas cosillas que están a la orilla del camino, diciéndote cuidado, cuidado, te estás saliendo, puedes chocar, puedes provocar un accidente y en el proceso puedes morir. Y Él quiere darte vida y vida en abundancia. Repite conmigo para que tú regreses a ese camino, a esa senda antigua, segura, recta, que se llama Jesucristo. Quiero orar contigo y repite después de mí esta oración. Padre amado, aquí estoy delante de tu presencia. Yo reconozco, Señor, que me he salido del camino. Yo reconozco, Padre, que otras cosas me han atraído, cosas del pasado, cosas que parecían buenas, cosas que me daban placer, que me hacían sentir bien, pero que al final fueron como veneno. Me han destruido. Ahora, Padre, yo me regreso hacia el camino que es tu Hijo Jesucristo. Y me arrepiento de haberme desviado. Ayúdame, Señor, a mantenerme en el camino. Que solamente tenga ojos, oído, que todos mis sentidos estén sujetos, pendientes solamente de ti y de tu palabra, con la cual nunca podré extraviarme. Gracias, Señor, por tu compasión. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hay diferentes caminos, pero solamente uno es el que lleva al Padre. Y ese camino se llama Jesucristo. La paz de Dios sea sobre tu vida.